Complementando el informe, es importante que la entidad conozca cómo ha evolucionado la salud y la seguridad en el trabajo en Colombia y la importancia que tiene, digamos, conocer su normativa para la práctica actual. Debemos saber que la salud y seguridad en el trabajo en nuestro país ha experimentado una evolución progresiva, pasando de pronto de un enfoque reactivo, de actuar después de, a un enfoque preventivo y sistemático, alineado con estándares internacionales y siempre procurando la mejora continua. Los primeros avances de la salud ocupacional eh, se remontan a principios del siglo XX, donde el país empezó a reconocer la necesidad de cuidar de sus trabajadores frente a los accidentes o enfermedades laborales que pudieran presentarse. Entonces, definitivamente, digamos que el comienzo fue sancionar de pronto indemnizaciones por aquellos accidentes de trabajo que pudieran ocurrir, y fue un gran paso porque digamos que sentó las bases de la responsabilidad del empleador, aunque la protección era limitada y solo digamos que procuraba reparar el daño causado. eh, Son los comienzos para llegar hasta donde queremos, hasta donde estamos, que es una cultura de prevención. Digamos que más o menos entre los años 70 y 80 la salud ocupacional se fortaleció mucho. Ya se empezó a hablar de ella como una ciencia, como una disciplina muy impulsada por la Organización Internacional del Trabajo, y muchas normas surgieron en ese lapso de tiempo. Por ejemplo, la ley 9 del año 79, que es, digamos, la primera en darnos luz sobre higiene y seguridad industrial. También otros decretos leyes que establecieron bases para la organización y la administración de la salud ocupacional en las empresas. Pero digamos que fue con la Constitución del 91 que el trabajo se reconoció como un derecho fundamental, pero también la idea de desarrollar ese trabajo en condiciones dignas, condiciones seguras, ¿ya? Posteriormente a la Constitución se sanciona la Ley 100 del 93, donde sí, y sus decretos ley, donde sí se estructura un verdadero sistema general de riesgos profesionales que hoy ha cambiado su denominación hacia riesgos laborales, algo más inclusivo. Entonces, con este sistema de riesgos se introducen conceptos como la afiliación obligatoria a una administradora de riesgos laborales, la responsabilidad conjunta que tienen los empleadores, los trabajadores y, bueno, el Estado, y la promoción de actividades de prevención y control del riesgo. ¿Ya? Entonces, ya bordeando, digamos, la década del 2010, ya no hablamos de salud ocupacional, sino hablamos de seguridad y salud en el trabajo como un concepto que engloba toda esa terminología de salud en el trabajo, de seguridad industrial, de higiene, de cultura de prevención del riesgo, ya. Entonces transforma todos esos programas, los unifica en un solo sistema que, digamos, está basado en la mejora continua, pero también en la prevención del riesgo. De ahí ya nacen pues el decreto 1072 de 2015, la resolución 0312 del 2019, que empiezan a reglamentar ese sistema, ya digamos que especificando las obligaciones para cada empleador, para cada empresa,
estableciendo o categorizando los niveles de riesgos. Digamos que es importante conocer toda esta historia que aquí relato a grosso modo, pero digamos es muy importante tener claridad sobre ello, porque permite entender que no solo es un cumplimiento normativo, ¿ya? Sino que es de verdad que la empresa entre en un proceso de aprendizaje. Es adoptar una cultura, es adoptar, interiorizar un conocimiento cuyo objetivo es anticipar, evaluar y controlar riesgos laborales. Entonces, por eso, hoy por hoy hablamos o los sistemas se deben basar en cultura preventiva, en mejora continua. Y eso es lo que sustenta cualquier sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Aplicando correctamente la normatividad, esto facilita identificar responsabilidades legales, implementar conforme a la normatividad un sistema robusto y obviamente evitar sanciones administrativas, legales o de orden civil o penal. Definitivamente comprobado es que el desconocimiento de las normas afecta la correcta aplicación de las mismas. Y todos tenemos que entender que toda esta evolución normativa, todo este conocimiento es realmente el que nos permite diseñar las estrategias para poder implementar un sistema adaptado a la realidad de la empresa, con todos sus subprogramas, con toda esa, digamos, con toda esa cultura de prevención, de autocuidado, ¿ya? De mejora. Entonces, digamos que todos estos conceptos han evolucionado positivamente para el trabajador, para el empleador, ya que ya no son medidas aisladas, sino que ya digamos que es todo un sistema robusto alineado con estándares internacionales enfocados en la protección, en el autocuidado, ya. Digamos en el desarrollo del trabajo de una forma digna, de una forma responsable, basados en una normativa sólida, ¿ya? Lo que permite comprender el verdadero objetivo de la salud y seguridad en el trabajo, que siempre es y será contribuir al bienestar de los trabajadores. Muchas gracias. Cordial saludo. Soy la consultora en seguridad y salud en el trabajo y el objetivo de este video es presentar a la gerencia las conclusiones técnicas derivadas del análisis de un accidente laboral ocurrido durante una excavación en una obra civil. A través de esta presentación les voy a exponer un poco de la descripción del caso, los principales actos y condiciones seguras identificadas, su relación con la normativa colombiana vigente y finalmente las soluciones preventivas y correctivas recomendadas. Este análisis lo realizamos con un enfoque legal y preventivo orientado a la toma de decisiones por parte de la organización. En contexto, el caso analizado corresponde a una obra civil en fase de excavación profunda, destinada a la construcción de una estructura donde se evidencia el uso simultáneo de maquinaria pesada, en este caso una retroexcavadora, y mano de obra directa que está dentro de la zanja. Desde el punto de vista técnico, las excavaciones constituyen una actividad de alto riesgo, debido a la posibilidad de colapso de talud, atrapamientos, impactos por la maquinaria, riesgos que pueden materializarse de forma súbita con consecuencias fatales. Durante la ejecución de la excavación, la retroexcavadora operaba dentro del área mientras varios trabajadores permanecían en el interior de la zanja.
sin separación física, sin señalización, sin control de radio de acción del equipo. El accidente ocurre cuando el operador desplaza el brazo hidráulico con el balde cargado, generando una situación crítica de riesgo por impacto, atrapamiento y colapso del terreno. En el escenario no se evidencia coordinación operativa, señalización, lo cual demuestra una falla grave en la planificación y en la supervisión del trabajo. Cuanto a la identificación de actos inseguros, sabemos que estos corresponden a acciones u omisiones de los trabajadores que pueden incrementar la probabilidad de un accidente al no cumplir con normas o procedimientos de seguridad. En este caso, identificamos claramente varios actos inseguros. La permanencia de los trabajadores dentro de la excavación durante la operación de maquinaria pesada, la invasión de la retroexcavadora de todo el radio de acción, la falta de comunicación de pronto entre el operador de la retroexcavadora y los trabajadores, y la ejecución de actividades simultáneas incompatibles. Desde una perspectiva preventiva, estos comportamientos reflejan una baja percepción del riesgo y una normalización colectiva de condiciones peligrosas, lo cual constituye un factor crítico en la ocurrencia del accidente. En cuanto a la identificación de condiciones inseguras, recordemos que estas corresponden a los factores físicos, medioambientales y organizacionales del entorno que incrementan o pueden incrementar el riesgo de accidente. En el escenario analizado identificamos muchas condiciones inseguras, entre ellas pues la ausencia total de entibado, de apuntalamiento, la excavación con terreno inestable, un terreno con posible humedad y baja cohesión, la falta de señalización y delimitación del área, la interacción entre personas y maquinaria pesada, la ausencia de rutas de evacuación y de pronto falta de supervisión competente. Esas condiciones configuran un entorno donde el accidente no es casualidad, sino es algo previsible. ¿Cómo podemos relacionar este caso con la normativa colombiana? Pues ya hemos destacado que hay varios incumplimientos graves y acorde con el marco legal colombiano en materia de seguridad y salud en el trabajo, podemos identificar incumplimientos cuanto al decreto 1072 de 2015 al no controlar los riesgos críticos identificados. Asimismo, la resolución 312 de 2019 por la ausencia de procedimientos seguros y de supervisión. Igualmente, estamos incumpliendo la resolución 491 de 2020 al no aplicar la jerarquía de controles ni protecciones debidas. En cuanto al incumplimiento sobre la resolución 2400 de 1979 por falta de señalización y condiciones locativas seguras, ¿ya? Y sobre pues el principio de la protección estructural y de la falta de entibado que es exigido en excavaciones profundas. Estos incumplimientos trasladan la responsabilidad principal al empleador, con posibles consecuencias no solo administrativas, sino también civiles y penales. ¿Qué soluciones o medidas preventivas podemos aportar? Definitivamente la implementación obligatoria de entibados o taludes seguros, la delimitación física del radio de acción de la maquinaria, señalización visible, controles de acceso, medios seguros de ingreso y evacuación y
uso de elementos de protección personal certificados como una medida complementaria, ¿ya? A nivel organizacional es necesario elaborar el análisis de trabajo seguro, tener procedimientos claros y definidos para excavaciones, realizar programación del trabajo de manera supervisada para evitar que hayan actividades simultáneas no compatibles, ¿ya? De igual forma, como no podemos obviar la necesidad que hay de capacitar a los trabajadores, entonces es importante dentro de las medidas formativas organizar capacitaciones periódicas en seguridad, en fortalecimiento de cultura preventiva, en reporte de condiciones inseguras y obviamente en excavaciones, ¿ya? Como conclusión, podemos aportar que este accidente no es un resultado al azar, sino es una combinación de fallas por de pronto no tener una cultura de gestión del riesgo, ¿ya? Lo cual deriva en incumplimientos normativos y una baja percepción del riesgo y la cultura del autocuidado en la conciencia colectiva de los trabajadores, ¿ya? La seguridad en excavaciones requiere integrar mucho la prevención desde la planificación, digamos, controlar el riesgo en la fuente y a partir de eso fortalecer la cultura organizacional hacia la prevención, ¿ya? Este caso para la empresa representa una oportunidad muy importante para corregir esas debilidades estructurales y fortalecer el sistema de gestión, el sistema de seguridad social, protegiendo, digamos, la vida, que es la vida y la salud de los trabajadores, digamos, es lo más importante, la vida de los colaboradores. Y bueno, todas estas acciones no son opcionales, son unas obligaciones no solo normativas, no solo legales, sino también éticas. Entonces, siempre esperamos que todo apunte hacia la mejora continua y hacia el fortalecimiento del negocio como tal, cuidando lo más importante, que son los trabajadores, la vida. Muchas gracias.